Gracias, mi Tati. Efectivamente, les invitamos a ustedes también en la siguiente entrevista a poder participar a través de nuestra línea 2222-7808. Vamos a conversar con nuestra especialista, nuestra psicopedagoga, la doctora Eliud Martínez, autismo y desarrollo infantil. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Bueno, hablemos primeramente de autismo. ¿Qué se puede entender? No todos los niños necesariamente pueden padecer de autismo. ¿A qué edad se puede diagnosticar el autismo, doctora? Bien, bueno, comenzamos es que el término en la actualidad ya no es autismo, sí, ¿verdad? Porque sabemos que genera esta condición una serie de síntomas o características y lo cual se ha encerrado en un espectro. Entonces ahora se dice TEA, trastornos del espectro autista. Correcto. ¿Ves? Entonces habrán niños que, ¿verdad?, poseen muchas características, como habrán niños que poseen pocas características según, ¿verdad?, cómo al niño se le vaya dando la crianza. Y nos gusta también entender esos lenguajes. ¿Cómo se le debe llamar a este niño entonces que es autista? Trastorno del espectro autista. ¿Ya? No, cuando vamos a referirnos al niño, para entender un poquito. El niño, primero él es un ser humano. Entonces nosotros decimos el niño con autismo. Ok, excelente. No le podemos decir el niño autista. Correcto. Nos gusta, doctora, aprender muchísimo con usted. Una vez que ya está diagnosticado el niño. Bien, bueno, este trastorno se caracteriza, ¿verdad?, por tres, por decir así, características principales, cosa de que hay muchas, ¿verdad? La primera es, o una de ellas es, problemas en el lenguaje y la comunicación, la interacción social y algunas conductas restrictivas, ¿verdad?, o repetitivas que se dan en el niño. Se diagnostica antes, por lo general, ¿verdad?, antes de los 2 años ya se ven las características. Un buen neurólogo, un buen profesional puede diagnosticarlo, pero en la mayoría de los casos se viene a diagnosticar hasta que el niño tiene 5, 6, 7 años de edad. Correcto. Para estar un poco más seguro. Entonces, cuando el niño se diagnostica a los 2 años, por lo general se le dice que hay sospechas del diagnóstico, pero no se confirma el diagnóstico hasta que el niño desarrolle, ¿verdad?, ya hablando de lo que es el neurodesarrollo del niño o el desarrollo infantil, hasta que el niño vaya avanzando en su etapa de desarrollo hasta los 6, 7 años. ¿Qué características podemos observar nosotros como padres de familia que no conocemos de esto? ¿Características en el niño? Sí, en el menor. Bueno, el lenguaje. Hay niños de que comienzan a hablar, digamos, a balbucear y comienzan sus primeras palabras y a los 2 años se corta. O sea, el niño en ese momento ya no habla más. Es que, como te digo, cada caso del niño con autismo es totalmente diferente. O como hay niños que tampoco emiten sonido, ¿ves? Y esa es también una de las características que el padre puede ver a temprana edad, ¿verdad? En los 3 primeros años, que uno le estimula, le habla y el niño pues no le sigue a uno con la mirada, el niño pareciera que es sordo, ¿ya? No se desarrolla el lenguaje en algunas veces, ni siquiera el niño hace sonido. También, digamos, el niño tiene muy baja tolerancia a la frustración, se frustra, se irrita, hace lo que comúnmente nosotros le llamamos berrinche, ¿verdad? Que son crisis realmente que le dan al niño. Son algunas características que el padre puede detectar. También se aleja entre los 2 años que el papá lo pone a jugar con otros niños, él se aleja de los demás niños y también no tiene juegos simbólicos, ¿verdad?, en la edad preescolar, no interactúa mucho con sus juguetes, ¿verdad?, como lo hace otro niño, se aburre fácilmente de un juguete a otro. También son una serie pues, de características que el papá puede ir viendo ya desde el primer año de vida del niño. Doctora, los ruidos, el exceso de ruido, ¿esto tiene que ver también si el niño empieza a llorar y a tener alguna conducta en respuesta a algún tipo de sonido? Sí, es que tiene que ver con la parte sensorial que nosotros tenemos. Tenemos un umbral sensorial que es en los 5 sentidos, auditivo, táctil, visual, gustativo y olfativo. Entonces nosotros o sentimos demasiado o no sentimos, ¿me entendés? Entonces, por lo general con los niños con autismo, se da mucho lo que son hiperauditivos, que es la que estás diciendo. Los ruidos le molestan demasiado porque para ellos un mínimo ruido es muy exagerado. Ya como hay otros niños que no sientan el sonido y se van a pegar entonces cuando hay un parlante, cuando hay un abanico, y son los niños que se van a pegar a ese sonido para poderlo captar. Entonces hay niños que son o hiperauditivos, hipervisuales, pero también hipo, que quiere decir lo contrario. Pero sí hay graves problemas de integración sensorial en estos niños. Doctora, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Ya le hago la pregunta. Buenos días. Adelante, buenos días. Estoy llamando desde acá, desde Santo Tomás Chontales. Sí.
quiero felicitarlos por el programa, ¿verdad? Yo tengo un niño de 2 años. El niño solo pronuncia la palabra mamá y papá, pero él, si yo le digo agua, todas las palabras, él no me las dice. Pero si yo le digo tráeme la chinela, un vaso, él sí me entiende. O sea, él escucha, pero no habla. Solo dice hasta ahí. ¿Y entiende lo que usted le dice? El problema es que el niño tuvo unas convulsiones. Fue por una fiebre alta. Entonces no sé si eso me lo ha afectado a él, es lo que yo quisiera saber. Lamentablemente yo no puedo viajar a la capital, ¿verdad? Porque soy de aquí de Chontales, pero sí me gustaría de que me den alguna referencia, porque yo pasé con una pediatra aquí en Santo Tomás y ella me dio una cita para que la lleve a donde los pipitos. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono, quizá Claro. a través de la telemedicina sí. puede colaborar un poquito. Perfectamente, con gusto, estoy a la orden. Lo que pasa es que también no necesariamente que porque el niño tenga un problema de lenguaje o no habla, ¿verdad?, es autismo o es el TEA, el trastorno del espectro autista. No, 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 no. Puede ser muchos factores, puede ser de que el niño tal vez viva solo en casa, la mamá vaya a trabajar, o aún estando la mamá, al niño no se le hable, ¿verdad? No se le esté estimulando con el lenguaje, diciéndole cómo se llaman las cosas. Cuando uno está haciendo las cosas en casa, también uno le tiene que estar hablando al niño, ¿verdad? Entonces hay niños como que no se les estimula mucho ese lenguaje, entonces hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero no necesariamente es autismo. Por eso, para ver si realmente es la condición, tiene que tener varias características, como ya hablamos al comienzo del programa. Sí, otra cosa, doctora, ¿necesariamente los niños con autismo padecen algún otro síndrome? ¿O algún síndrome? Sí, por ejemplo, claro el síndrome que de Down, sí, sí está asociado. Hay muchos, digamos, hay otros trastornos también asociados al autismo. Sí. El más común es el déficit de atención con hiperactividad, que entonces el niño con autismo se va a tornar más hiperactivo, se va a tornar más inatento, porque realmente la condición del autismo la trae. O sea, el niño con autismo es inatento y es hiperactivo, pero cuando tiene asociado el TDAH, es un niño que no para, y por lo general son los niños que sí requieren de alguna medicación cuando ya el caso es muy, muy, muy difícil de manejar. Una vez que ya se ha diagnosticado, ¿verdad?, con TEA, ya está tratándose con el especialista, porque no es el vecino, no es el primo, no es el hermano, es el especialista como usted es, doctora. Sí. ¿Cuál es el desarrollo que debe seguir el niño? ¿Qué tipo de educación y todo lo relacionado a esto? Bueno, para diagnosticarlo ya hemos hablado, ¿verdad?, que la especialista, como el trastorno, es un trastorno del es un trastorno neurobiológico, ¿verdad?, que se da en esta etapa del neurodesarrollo. Entonces es el neurólogo, también puede ser el psiquiatra, ¿verdad? Y quien ve los síntomas de primera es el pediatra y es el que remite a estos niños. Una vez ya diagnosticado, el neurólogo manda algunas recomendaciones para casa, pero también siempre se recomienda, digamos, que se trate de manera multidisciplinaria al niño, ya que se le dé, digamos, programas psicoeducativos a la mamá para que pueda educar en casa al niño y ver cuál es la diferencia entre lo que es el desarrollo en sí del niño y el desarrollo de esta condición, porque también va en evolución. Entonces yo siempre les digo a los padres, veamos qué es autismo y qué no es autismo, porque ahí es donde viene entonces qué es berrinche y qué no es berrinche, ya, o cuándo es una crisis o cuándo es un berrinche. Y ahí se perjudica el desarrollo infantil de todo niño, tenga o no TEA, doctora, porque a veces nosotros seguimos las expresiones o las observaciones de los docentes, por ejemplo, que dicen, mire, ese niño parece que tiene autismo, porque están dando un diagnóstico sin haberlo llevado al especialista. Yo digo ¿Qué no debemos hacer los padres en ese sentido en cuanto al desarrollo? Claro, es que yo digo que quizás el maestro no es que esté dando un diagnóstico, da una valoración. Sí. Entonces él ve algunas, porque ya algunos maestros manejan, ¿verdad? Entonces dan alguna valoración de la conducta del niño, porque obviamente que en la escuela ellos esperan una conducta, ¿verdad?, según su etapa de desarrollo. Entonces hay niños que no van más allá de esta etapa, o sea, no cumplen con estas características y se tornan como infantiles, ¿verdad? Y como que no quieren aprender, como que son niños, y le ponen un montón de etiquetas, ¿verdad? Exactamente. Entonces y vienen al padre y le dicen que su niño tiene autismo, y el padre obviamente esto no le gusta, porque en primer lugar no es un médico. Lo recomendable del maestro es que le diga, hay algunas características que hemos detectado, ¿verdad?, no adecuadas, no esperadas para la edad del niño, llévelo a un médico, que fue mi caso, pues, cuando diagnosticaron a mi hijo y nosotros lo llevamos.
y el padre tiene que estar abierto, ¿sí? Porque si hay algo en la escuela es como un semáforo, ¿verdad? Que es el que te va dando esa lucecita. Entonces el padre tiene que ser objetivo y llevar al médico al niño realmente y ver qué pasa con el niño. Sí, y yo hago mucho hincapié en esto, doctora, porque como padres no nacemos aprendidos para educar a nuestros hijos y tampoco nadie está preparado también para sobrellevar algún tipo de condición en nuestros hijos e hijas. Sin embargo, tenemos ese apoyo de ustedes, de los especialistas. Claro, pero también como padres tenemos la responsabilidad. No nacemos aprendidos, pero podemos aprender. Exacto. ¿Ves? Si usted quiere manejar la situación de su niño, tiene que entrarle al estudio, tiene que informarse sobre esa condición, volverse máster en la condición de su hijo, para que cuando los diferentes médicos puedan tratarlo, usted pueda decir si está bien o no. Tenemos que saber cómo funciona el cerebro de nuestros hijos y los maestros también tienen que aprender a informarse de las discapacidades de sus niños, porque si el cerebro es clave. Si yo sé cómo funciona, sé qué parte del aprendizaje está afectado y cómo yo a este niño le voy a llevar, digamos, este proceso de enseñanza. Y abordar el tema como adultos, no frente al niño, ¿verdad? No sí, ese es otro error que cometemos. Hablamos siempre delante del niño, ¿verdad? Y esto no es bueno porque el niño escucha, el niño siente. Uno de los mitos del autismo es que el niño no siente, ¿ya? Y claro que siente, el niño percibe y el niño se enfoca. Lo que pasa es que él se enfoca en diferentes cosas a la vez. Pero no es bueno tratar, como vos decís, ¿verdad?, delante del niño estas temáticas. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos televidentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Bueno, le envían saludos desde Juigalpa, Chontales, don Walter Ramírez, doctora. Dice, excelente especialista, saludos. Un síntoma de autismo, doctora, es cuando un niño se muerde su manito. Sí, podría ser, porque estamos hablando de los problemas sensoriales que ellos tienen. Sí. Y cuando el niño táctilmente, él no se siente, ya no se percibe a sí mismo, entonces para poderse sentir, entonces el niño comienza a morderse o a pegarse contra la pared o a pegarse contra el piso, porque solo así el niño va a poder percibir, ¿verdad?, que él está ahí. Entonces, porque nosotros tenemos no solo 5 sentidos, tenemos 7, hasta hay 8 sentidos, y hay 2, que el propioceptivo y el vestibular, que son estos sentidos que nos hacen sentirnos parte de este mundo, de este universo, que podemos interactuar dentro de él. Entonces, en los niños con autismo, estos sentidos y esta integración de todos los sentidos es donde hay bastante afectación. Sí, me llama la atención, doctora, que a veces nos hacen las consultas. ¿Estos son niños que deben de ser abordados o deben de estar en un lugar específico para el aprendizaje, para su desarrollo, o debe también estar recibiendo la educación inclusiva con el resto de niños? Bueno, mira, hay muchos mitos de que los niños con autismo son superdotados, ¿me entendés? Exacto. Y entonces sí, hay muchos niños que sí tienen una memoria bárbara, son súper inteligentes, una intuición bárbara, pero también hay niños que está afectado lo que es la parte de la cognición, que es la parte donde nosotros aprendemos los procesos cognitivos. Entonces, esta área cognitiva, cuando se ve afectada, se le llama discapacidad intelectual. Entonces, ya es autismo más discapacidad intelectual. Entonces, ¿en dónde está la severidad de este trastorno? En realidad, ¿en qué tanto ayuda el niño necesita? Entre más ayuda necesita, entonces quiere decir que el niño tiene menos probabilidades de ir a una escuela, ¿verdad?, donde los maestros no estén preparados para darle las condiciones de su aprendizaje, para su aprendizaje. Entonces, si el caso es leve, o sea, que necesita menos apoyo, menos ayuda, el niño sí puede ser incluido en cualquier escuela regular, ¿ves? Aunque la ley de inclusión es que sea severo, moderado, leve, el niño vaya a la escuela más cercana a su casa. Y el deber del colegio es capacitarse, si no está capacitado, capacitar al personal y atender y darle al niño la educación que se merece. Nos dice, doctora, si es mito o es una realidad. ¿El niño con autismo necesariamente es violento? ¿El niño con autismo necesariamente tiene síndrome de Down? Es que, bueno, es lo que te decía. Porque ellos se tornan como con características violentas, que vos lo ves que se agreden o pueden agredir a otros niños también, claro que sí. Pero hay conductas en el niño que, además del autismo, que son los problemas sensoriales por los cuales ellos se autoagreden, que ya dijimos que táctilmente ellos no se perciben, entonces ellos tienen que golpearse, o también andan pegados de la maestra, ¿verdad?, para poder sentirla o pegar a otros niños. Pero también hay conductas aprendidas en la casa. Si en la casa hay violencia, el niño en la escuela va a reproducir esa violencia. Y si tiene autismo, vamos a decir que es por el autismo, pero podría ser que no. El autismo en realidad no genera violencia.
ya, Ok. sino que el niño no puede comunicarse cuando no hay lenguaje, el niño se frustra, entonces el niño lanza contra el piso el trabajo porque no le puede decir a la maestra, maestra, no me gusta este trabajo, si no tiene lenguaje, entonces se torna como violento, pero no Correcto. es que en realidad Es sea. un mito entonces esto. Sí, es Correcto. simplemente que ¿Padece falta necesariamente comunicación. de síndrome de Down el niño con autismo? Es que por eso depende, o sea, no es común que un niño con Ok. autismo, pero sí se dan casos, ¿verdad?, de que a veces está como trastorno asociado el síndrome de Down. Correcto, doctora, Muy poco, muchísimas muy gracias. pocos casos. Muy poco. Excelente. Muchísimas gracias por habernos ¿Cómo no? acompañado. Dios le bendiga, gracias, porque sé que estos temas nos van a apoyar muchísimo para abordar en relación a los padres y madres de familia que tienen los niños con autismo. Claro Ya que aprendimos, ¿verdad? Gracias, claro Vámonos que al sí otro lado del estudio. Están preparados tanto Jimmy Romero como Xochitl. Cristina, buenos días.